pues la controversia de toda la vida, ¿no? Que si, como que es mejor, si el Burch o el TDT, la cirugía con suturas versus el mayólogo. Realmente, pues, ¿qué dice la evidencia? Es lo que yo quise traerles a ustedes más o menos reciente. Pues no olvidar lo que hablamos en la charla pasada, por eso me demoré un poquito más para hacer todo esto, digamos, de las nuevas teorías. Repito, no todo lo que ha dicho el doctor Peter Petros se ha comprobado completamente, es todavía tema de polémica, es el de la escuela australiana, los franceses tienen otra manera de pensar, tienen un grupo muy interesante, el grupo TBM, los americanos piensan otra cosa, ni siquiera se ponen de acuerdo a veces con lo del LPP, si es mejor la medición del punto LPP o de el perfil de cielo uretral. Unos lo usan, otros lo usan, nosotros usamos muy el americano. Me parece bastante lógico el LPP y me suena porque pues es producido por la videohidrodinamia. Felicito que tengan ustedes urodinamia, nosotros videohidrodinamia, nosotros no tenemos y la tienen hace rato, hay que aprovecharla porque la verdad es que la urodinamia de Bogotá pues tiene una baja sensibilidad de especificidad porque tiene muchas limitantes. Por ejemplo, como la hacen los urólogos, no colocan el pesario. Entonces eso es un problema porque se pierde el 60% de la sensibilidad de la especificidad de las pacientes como tienen algún tipo de prolapso y no hay manera. Además también en las EPS le toca a la señora comprar el prolapso, ir a llevárselo allá, eso no se entiende, las EPS las devuelven, eso ha sido realmente una cosa problemática. Pero entrando aquí en el tema entonces, pues acordémonos esta parte de la anatomía, del plejo venoso longitudinal, del diafragma urogenital, de lo complejo realmente que es la uretra, no es tan sencilla, ¿no? Y los diferentes ligamentos a donde está pegado, tanto atrás como adelante, y esta estructura esponjosa, ¿sí? Con los diferentes, de manera que lo que hablábamos, ¿no? Son realmente 4 y un solo Dios verdaderos. Una cosa es la mucosa, otro el plejo vascular, otra las fibras elásticas del músculo y otro el rhabdomyoesfínter. Ambas cosas pueden influenciar en el resultado. Entonces, ¿a dónde está agarrada la uretra? Es también muy importante porque si lo que queremos hacer y nos damos cuenta que los mecanismos son más coadaptativos que direccionales, ante la luz de esta teoría, o por lo menos lo que muestra eso, pues es lógico el sling. Digamos, la cistopexia tipo Burch sería un poquito antifisiológica, pero es que funciona. Entonces, por ejemplo, eso es cómo funciona, es una manera de pensarlo, porque de todas maneras hacer una colposuspensión, ¿cierto?, hace parte de las correcciones que se necesitan a nivel de la hamaca, porque tiembla bastante bien y hace una exacta hamaca. Eso es lo que uno hace con el dedo al colocar el punto y subirlo al Cooper. ¿Qué es lo que sucede? Que el Cooper está muy arriba, ¿cierto? Entonces el Cooper está por aquí arriba y entonces viene el problema posterior. Entonces cuando hay una fuerza hacia abajo, ¿cierto?, está el sistema esfinteriano, está el cuello vesical, ¿cierto?, y está el músculo hacia arriba, tal como veíamos en el video, y en la teoría de más o menos cómo se hace la micción, echando hacia atrás y luego echando hacia adelante la uretra, o echando esto para adelante y que esto comprima, que es lo que vemos. Está el equilibrio, ahí está la paciente continente, se va echando para atrás por las fuerzas cuando va a orinar, ¿cierto?, se eleva posteriormente más que el anterior y así hace un mecanismo, digamos, compresivo. Veíamos entonces también cómo la incontinencia pues se debe a diferentes cosas, y no solamente al esfínter, sino también a su conexión en el tejido conectivo, los músculos pubovesicales, la membrana perineal y obviamente el mecanismo esfinteriano interno, que es el que es más difícil nosotros de medir. Y obviamente vieron ustedes las dificultades que hay en la urodinamia para diagnosticar una hipermovilidad uretral de un déficit intrínseco del esfínter. Entonces para uno, por ejemplo, es clave una paciente que, no como la que pusimos ahí en el video, que la hemos hecho aguantar harto para que saliera la película, pero digamos, y él también hablaba de eso, porque uno también cuando tiene la vejiga muy llena, pues prácticamente no consiente nada, y de una vez ya, sin necesidad que tenga, digamos, un déficit intrínseco, pero con una paciente con un más o menos entre 150 y 200, máximo 300, pasa que es muy difícil calcular, o sea, con la orina, con la vejiga medianamente llena, se mira la salida de la excursión de la orina.
y eso es un dato súper claro. Entonces dicen entonces como el pubis rectalis echa todo hacia atrás adelante y se hace la presión aquí y hay un mecanismo coaptativo, es decir, tiene que ver todo el sistema del colágeno. Esa es por ejemplo la diferencia con los urólogos, que muchas veces ellos hacen únicamente el sling, y los que no hacen mucho piso pélvico, sino son solamente sligneros, porque les ponen el sling, no se dan cuenta ni cómo está el útero, cómo está el fornix, cómo está el resto de las cosas para corregir, y después la paciente vuelve con algún problema de dificultad miccional. Los urólogos que les gusta el piso pélvico lo hacen divinamente. Uno de los mejores cirujanos que yo hice es el doctor de Palma, tuve oportunidad de estar ahí en Campiñas con él, hace una histerectomía mejor que mis profesores más veteranos, ¿cierto? Y esto es lo que explica por qué una paciente con una gran prolapso puede tener un mecanismo coadaptativo de la uretra y no tener incontinencia, pero al corregirla podría quedar incontinencia, y ese es el drama de la famosa incontinencia oculta en el prolapso, cómo evaluarla y cómo saber cuándo tiene o no, y la polémica que hay sobre si le ponemos un sling o no profiláctico. Entonces la idea es que hay como uretras buenas y uretras malas. ¿Y cómo lo sabemos? Entre una correlación entre la urodinamia y la clínica de la paciente, para saber, digamos, qué vamos a usar nosotros con ella. Obviamente esto parece una verdad de perogrullo, pero es cierto, ¿no? Bien hechos los ejercicios de Kegel mejoran entre el 40 y el 60%. Todo depende de la inervación de esos músculos. Y obviamente, y esto sigue siendo, esto también del 2004, y sigue siendo cierto, que basado en la evidencia disponible, la colposuspensión y el sling son tratamientos quirúrgicos, son los tratamientos quirúrgicos más efectivos que hay. Entonces, digamos, es como las cirugías de elección que se podría hacer como cirugía antiincontinencia. ¿Cómo comenzaron? La primera operación retropúbica que se hizo pues fue el Marshall Marchetti Kranz, ginecólogo, urólogo y Kranz, residente de ginecología. Entonces les ocurrió hacer la J, ¿cierto? En el año 49, y hacer una suspensión uretrovesical retropúbica. Posteriormente, entonces, la meta era suspender y estabilizar la pared vaginal y ubicar el cuello vesical y la uretra proximal en posición retropúbica. Era la teoría en ese momento que se hablaba de elongar la uretra para que se distribuyeran las presiones y hubiera algo de angulación. Cuenta el doctor Burch en su mismo, uno de los alumnos de él, porque el doctor Burch no escribía mucho, escribían más los alumnos que él, que un día tratando de hacer un Marshall no pudo, y entonces le dijeron: profe, venga, péguelo aquí porque aquí ya le pasaron tantos puntos al pubis que no, y lo echaron para atrás. Y funcionó admirablemente, y así comenzó como muchas cosas en medicina. Por lo menos pues hay varias anécdotas al respecto, pero eso es una de ellas. Y usaban catgut cromado. Entonces ya la colocación de los puntos, uno para uretrar. Entonces el doctor Burch, llegó ahí un inmigrante de origen griego, el doctor Emil Tanago, que era fisiólogo, y les dieron un aparato que se llamaba urodinamia, y él comenzó pues a usar y a experimentar, y pues como el que estaba operando ahí era el doctor Burch, entonces pues comenzó a mirar a ver por qué era que funcionaba la cirugía de Burch, y entonces la perfeccionó y dijo que había que colocar un punto para uretral, uno para cervical y echar todo hacia atrás para elongar la uretra funcional. Y en una época se conoció eso como la cirugía de Tanago, pero eso realmente es una falacia, no existe la cirugía de Tanago, se llama el Burch, es una colposuspensión Burch. Lo que pasa es que se hace con las recomendaciones que dijo el doctor Emil Tanago. Posteriormente hace urología, y eso hay toda una serie de mitos, que si él operó o no operó, uno oye diferentes versiones, pero él se dedicó básicamente a la parte fisiológica, casi todo eso. En cuanto a los slings, son viejísimos. Lo primero que se les ocurrió por allá después de hacer el Manchester, fue: hagamos un cabestrillo, un autoinjerto del músculo gracilis, y comenzaron ahí. Lo que pasa es que les fue muy mal, infecciones, los tejidos, las suturas no eran muy buenas, grandes hematomas, hasta que realmente el doctor Edward Maguire en el 78 vuelve y rescata el sling como una cirugía importante para resolver una vía combinada el problema de la incontinencia, para dar el soporte uretral. Hasta que ya en el año 95, cuando ya se publica la primera
se habla del año 90 y se proyecta en el año 95 el TDT, entonces comienza a pensarse en la uretra media como parte importante en la coaptación. Y ya cambia del orme de adentro hacia afuera, de afuera adentro, palma que bidireccional, leval del TOT, y luego que transobturador, etcétera, etcétera, y estamos pues en la era de los arcos y los mini slink, unos mejores que otros, pero pues tiene más o menos unos 2-3 años de evidencia, hay que darle más chancecito para explorar eso. Entonces este es el mecanismo como actúan los slink, ¿cierto? La diferencia es que un slink del tradicional pues echa hacia atrás la uretra, la ahorca un poco y la fija y produce algún modo de obstrucción. La cistopexia tipo Burch pues haces esto y la estira a los lados así, y también la estrecha un poquitico y la lleva hacia la parte abdominal, pero la idea es estrechar este arco submucoso para hacer la parte coaptativa. Tenemos el retropúbico, el transobturador, etcétera, etcétera. Entonces pues si hay estudios randomizados comparando, ¿cierto?, la colposuspensión primaria para la incontinencia de estrés, ¿cierto? En este estudio vemos entonces, por ejemplo, la pérdida, aquí está el TDT y aquí está la colposuspensión. Obviamente el Burch pues va a sangrar más, porque es una herida, es igual que la histerectomía abdominal y la histerectomía vaginal. La diferencia con la histerectomía abdominal con la vaginal es que la histerectomía abdominal son dos procedimientos, una laparotomía y una histerectomía, mientras que la histerectomía vaginal es solo una histerectomía. Entonces obviamente las complicaciones naturales de la herida quirúrgica y obviamente también la estancia hospitalaria se ve que era, digamos, como de los resultados obvios esperados, ¿no? Las complicaciones son un poquitico más en cuanto al Burch, obviamente. Aquí hubo de todas maneras, vean, un hematoma retropúbico que no hubo en la serie en estos casos. Injuria vascular hubo con el TDT. La erosión, hubo muy pocos de estos casos, entonces pues no es aplicable aquí, pues porque no se colocó ninguna cinta, entonces pues cómo se va a erosionar el Burch si no tiene cinta, ¿no? Las complicaciones muy similares, ¿sí? La estancia operatoria, en los primeros días, obviamente un día contra 5 y la recuperación es mucho más rápida, ¿no? Y la satisfacción también muy parecida, sin más o menos significancia, obviamente la estancia hospitalaria, y eso sí es significativo. Y lo curioso es ambas pacientes contentas con el procedimiento porque están más o menos secas, ¿cierto? Y que se lo recomendaría a alguien, dice, sí, esa vaina de estar uno oliendo a miados es muy harto, eso es mejor estar uno seco. En cuanto a la parte antes de la cirugía, después de la cirugía, lo que tiene que ver con los síntomas también es muy similar, pues no hay mucha significancia, ¿no? Y es efectivo en ambos, ¿no? Pero casi todos, la enuresis, la frecuencia, la urgencia, por lo menos en este estudio, no muestra una diferencia entre los síntomas pre y los síntomas post, pues con algunas diferencias que tienen que ver, digamos, con la herida, ¿cierto? La retención es también muy similar, no significativa. Y en cuanto a toda la sintomatología obstructiva, fíjense bien que es bastante muy parecida y no hay significancia en ninguna de estas cosas, ni en los cuestionarios que le hicieron de estilo de vida, ni en la restricción de los líquidos, ni tampoco en las relaciones sexuales, tanto pre como post. Unas se mejoraban, otras empeoraban su relación sexual, pero eso no dependía así como del SLIN, sino de la otra cirugía concomitante, pero igual salió, digamos, normal. El retorno a la actividad física, pues obviamente es mucho más rápido, ¿cierto? Y la relación con la parte social es mucho más rápido con el SLINK. Entonces, pues la cirugía con TDT puede estar más complicaciones transoperatorias que la colposuspensión, pero más a largo plazo las posoperatorias en el Burch, por la idea de tener una herida quirúrgica y tener una convalecencia más lenta, aumentar obviamente trombosis y problemas de enfermedades concomitantes, porque acordémonos que nuestras pacientes son en general casi todas mayores. Es una patología de señoras. Y entonces aquí mostraba como un potencial de tratamiento, ¿cierto? Por su mínimo accesura y una tasa de cura a 6 meses era comparable con la colposuspensión. Es un follow-up muy corto, pero digamos uno de los estudios randomizados que hicieron. Este es un Burch versus un SLINK autólogo. Pacientes tenía que tener hipermovilidad uretraria y salida de orina al toser, es decir, tenía que tener una prueba de cutis positiva y midieron con el pap test negativo y que fuera negativo al toser y no reintervención,
fueron lo que ellos consideraron éxito. Cuando aquí hable de cura es porque se cumplieron estos 3 parámetros. Y esto eran, digamos, otras complicaciones como la urgencia posoperatoria, la dificultad para la micción y los efectos adversos. Entonces, reclutaron más o menos unas 655 pacientes, porque posiblemente algunas se pierden ahí en la huelga, y randomizaron 329 contra 326 contra el sling, ¿cierto? Y pues las variables demográficas muy parecidas, hispanas, negras, el estado marital, la educación, la entrada, la plata, si eran gordas o no, muy parecidas a los índices de masa corporal, 15 gordas, 13 gordas en un lado, y todas más o menos unos 46-51, es decir, muy homogéneo. También fumadoras, si estaban tomando terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces hicieron, digamos, un estudio bastante homogéneo. ¿Cierto? Los estudios urinámicos mostraron la incontinencia urinaria de estrés, ¿cierto? Con ALPP menor de 60, o sea, déficit intrínseco del esfínter, mismo número de pacientes, y mayor de 60, entre 20 y 22, y hiperactivo también, es decir, fue el Q-tips, los grados, o sea, realmente era muy homogénea la población, ¿cierto? Entonces los hallazgos obviamente en N-Slink pues se encuentran más alteraciones de la disfunción miccional, obviamente porque, digamos, ahorca la uretra en uno de los outcomes. Las complicaciones, la cistostomía incidental obviamente es mucho más frecuente perdón, esto es curioso, esta incidental cistostomía le hacían muchas cistostomías a los Burch, pero de pronto eso era pues como una cuestión de los urólogos cuando se hacían la retención por hacer rutinario, que muchos urólogos lo hacen, prefieren hacer la cistostomía que dejar la sonda. El sangrado, las complicaciones quirúrgicas de la herida fueron más o menos parecidos. La cistitis, la pielonefritis, sí hubo más en el grupo del sling, porque obviamente era una cuestión obstructiva, pues obviamente va a haber algo de reflujo y va a haber más infecciones, aunque las cistitis muy parecidas, ¿cierto? Pero la rata de curación ligeramente mejor con el sling, pero sin una significancia. Y de todas maneras, miren la curación cómo iba se perdiendo a los 6, a los 12, a los 18, a los 24, ¿cierto? Y específicamente la incontinencia urinaria, pero entonces uno dice, uy, pero les fue como mal, al 40% se consideraban secas, pero entonces es cuando uno habla de cura objetiva y cura subjetiva. Cuando hablamos de cura objetiva es el paciente seco, con pap test, con todos los test, y otra cosa es la cura subjetiva, que el paciente se siente bien y maneja su incontinencia simplemente haciendo una micción frecuente. Tomando todos los criterios, Burch versus Sling, ¿cierto? En cuanto a todos los criterios, aquí pierde un puntico el Burch, ¿cierto? Y gana un puntico el Sling, ¿cierto? Entonces, pues fue un grupo importante de mujeres, bien randomizados, 74 completaron el estudio, y después un poquitico me fue mejor en cuanto a la rata de éxito, o sea, paciente seca, ¿sí? O como dicen los de infertilidad, niño en casa, le fue mejor en cuanto específica. Pero presentaron muchos más problemas miccionales, urgencia postoperatoria e infección del tracto genitourinario de una manera importante. Conclusión, tiene mayor éxito de tasas de tratamiento, pero mayor morbilidad que la colposuspección. Es el famoso estudio de Nilsson y Razapor, ellos son del grupo del doctor Ulsten, pues de los que se inventaron esta vuelta. Son unos resultados increíbles, pero porque casi nadie cree, todo el que haya trabajado en esto no cree que ha sido tan perfecto. Esto, pues hicieron un seguimiento de 90 pacientes, de 30 centros, lo que pasa es que es perfecto. Test negativo 95, PAP test 90, refirieron cura 77, mejoría 20, falla del tratamiento 3. Pero bueno, se supone que son los que inventaron, o sea, son los más expertos que pueden haber, son los que se inventaron el TDT, ¿cierto? Es realmente un outcome que uno hasta duda, es que es perfecto, ¿no? Y bueno, pues hay que creerle, es gente seria, lo publica, lo están llegando esas 90 pacientes. Lo que pasa es que es como too good to be true prácticamente, ¿no? O será que uno no ha aprendido a operar todavía, entonces no le da como tan bien, pero obviamente ellos son la tapa de los Sling. Las 90 pacientes, cirugías previas, urinarias positivas. Ay, pero me estoy devolviendo. Ya lo vimos ahí, ¿no? No hay disminución de la tasa de cura en 11 años,
no existe presencia de eventos tardíos, ¿cierto? Y luego viene la revisión que hace la Sociedad Americana de Urología del 2009, esto es noviembre del 2009, o sea, refresco, hace 3-4 meses, pues que hacen un corte a nivel 2005, comparando Burch y los slings con respecto al seguimiento a 48 o más, y si tienen además, se hace la cirugía del Burch con otro prolapso o no, y se hace la cirugía del sling suburetral, ¿no? Para hablar más o menos del ratio de curso en 71-80, este seguimiento, no me acuerdo, estos, hay que mirarse para acá, porque se perdieron estos estudios que están revisando, y ya más o menos 70%. Entonces, lo que hay que mirar aquí es 70, 69, Burch 92-89, 91-95, Burch, estos son con retención 1%, 3%, prolapso, otras con cirugía de prolapso, seguimiento, que empezaron a sentir síntomas o que aparecieron otros síntomas fuera del prolapso después del Burch. Entonces 14, 48 con el tiempo, preexistente, un especificado 13%, 11, 52, 9%, o sea, todas cifras muy similares tanto en producir síntomas como quitar síntomas. ¿Cierto? La infección, bueno, ahí obviamente va a ganar un poquitico el Burch porque tiene la herida, entonces va a tener ratas mucho más grandes que el sling, ¿cierto? La erosión, pues obviamente no existe, pero la calculan entre el 22 y el 1%, por lo menos en uno de estos estudios, en esos metaanálisis. Yo pues no quiero extenderme mucho en esto. Hay todos los estudios que ustedes quieran, hay metaanálisis, quiero llegar más bien rápido, pero lo que quiero es que ustedes miren las cifras, 79, 81, 85, 88, 50, 55, seguimiento a más de 23 meses, ¿cierto? Son cifras muy parecidas, muy poco significantes. Obviamente no se pueden comparar absolutamente porque no fueron estudios randomizados, pero digamos una revisión bastante extensa de casi 5.000 artículos y extraen casi unos 120 y pico de los randomizados. Hay datos para lo que usted quiera, ¿no? Con la paroscopia, con autólogo, pero pues a mí como el trabajo era comparar Burch y los sling, ahí está, ¿no? Todos unos outcomes muy similares, ¿no? 83, 81, 71, ¿cierto? Asociado a no prolapso igual, o sea, realmente muy parecidos. La parte de la disfunción, esto creo que es bien eso del Burch, alrededor del 10%, que puedan aparecer en esas cosas. Entonces yo quería llegar a este artículo, que también hicieron se llama el Burch, el procedimiento de Burch comparado con el sling para interferencia en estas, una manera de hacer un análisis de decisión. Es decir, es de diciembre del 2000, pero me parece bien interesante, porque cogieron y revisaron los riesgos, beneficios de la colposuspensión de Burch y el sling para mujeres con urgencia, con incontinencia de esfuerzo. Miraron riesgo-beneficio, buscaron el Medline del Central 99, calidad de la evidencia, estudios explicados, bueno, lo mismo, hicieron una buena selección, pero lo bonito de esto es que no es que el ejercicio mental es cómo sería el escenario para una cosa u otra de acuerdo a los estudios para tomar una decisión. Eso me parece un enfoque bien novedoso. Entonces aquí cogen el Burch, miren los estudios, en momentos calculan que se curan el 81, entre el 77 y el 88 se curan, listo, sale. ¿Cuántos tienen más o menos recurrencia de incontinencia urinaria? Bueno, entre el 7 al 17%, algunos hay hipermovilidad y otros sin hipermovilidad, ¿cierto? Entonces estaba para inyección de colágeno. Entonces, ¿cómo le puede ir a esta que viene de que le falle el Burch y le inyectan colágeno? Bueno, va a manejar ese 79%. O el retanago o el reburch que hicimos o hemos hecho pues toda la vida. Entonces le da más o menos 18, 82, o sea, aguanta inyectarle, ¿no? Se hacen retención, hay que hacer uretrolisis porque la uretra es muy fija. ¿Cuántos se van a curar según la literatura? ¿Cuántos van a percibir con la resistencia? ¿Cierto? O si aparecen síntomas de nuevo como de urgencia, ¿cuántos se van a curar, se esperar, y cuánto van a persistir con la incontinencia? Es decir, es bien bonito el trabajo porque es como adivinar de acuerdo a la literatura qué ha pasado y cómo puede ser, si uno hace un Burch, qué le puede pasar a la paciente y qué le puede ofrecer después del Burch. Lo mismo hicieron con el sling, ¿no? ¿Cuántos iban a curar?
Porque trataban de ver, era como, si había complicaciones, ¿qué diferencia podía hacerse de acuerdo a la literatura, no? Entonces lo mismo, inyección de colágeno, repetir la cirugía, o sea, colocar otro sling, ¿no? Y los estudios quedan reportados y son realmente sorprendentes la similitud y la falta de significancia, ¿no? Entonces la conclusión de eso es que son similarmente efectivos y aun si usted se complica o no le queda con la cura de la incontinencia, tiene opciones para manejar que son también igualmente efectivas. ¿Sí? Entonces obviamente esa efectividad global está influenciada en gran medida por la tasa relativa de complicaciones, que es ya la parte de aprender a hacer usted su Burch, ¿cierto? Este otro estudio es igual efectivo el manejo a los 5 años, requiere menos tiempo de operación, corta hospitalización, menos dolor postoperatorio. Entonces pues ya esos debates se van acabando poco a poco y estos pues como los toros, los 6 estudios del TVT, los grandes estudios, pues puestos en todo, ¿no? Con deficiencia intrínseca del esfínter, ya llegó hasta 11 años para la incontinencia urinaria de estrés. Luego un seguimiento pacientes con, ¿verdad? Estos son más años, fueron a 4, a 5 o 6 años, ahí van haciendo el seguimiento hasta que llegamos desde 11, ¿cierto? Luego reajustable, que eso es lo que dice el doctor Pablo de Palma, y luego cuando comienza el TOT, ya cambiar la idea trosutural. Entonces ahora, mejor dicho, el estándar era el Burch, luego se volvió el TBR, y ahora se está comparando el TBR contra el TBO, y luego después toca hacer el TBO contra los mini slings, ¿no? Y pues esta es la conclusión, ¿no? Realmente lo que usted quiera hacer, entre el 75 y el 80% de efectividad más o menos a los 10 años comprobado. Entonces pues realmente los slings sí es una solución, una revolución social, porque si usted se entrena y lo hace, pero no quiere decir que usted si hace un Burch esté pecando, no, haga su Burch, no hay ningún problema, pero si puede aprender a hacer un sling, hombre, entrénese y hágalo. Aquí están hablando de las complicaciones del retropúbico, estos del TVT, ya han puesto más de 1 millón de cintas, ese es otro gran problema, se ponen los comerciantes de las cintas y la industria vende mucha más cinta de la que realmente se reportan. En ningún lado hay pues reporte donde se puede hacer un metaanálisis siguiendo 1 millón de pacientes, pues dice que la han vendido, y este es el obturador, van alrededor de 100.000, son datos del 2006, o sea que eso ya han superado las cifras, es decir, esto ya hay una buena cantidad de millones de personas que ya cargan una cinta por ahí, y pues ¿quién se la pide, no? ¿Quién quiere operar a esta gordita? ¿Quién se le mide a hacerle el Burch ahí a esta paciente? Y pues lo que ha pasado siempre con la historia de la medicina, que vamos descubriendo que lo que habíamos descubierto era equivocado, pero volvemos otra vez a mejorar lo que antes se había intentado, como devolvemos con el cabestrillo, que fue en 1902, hemos vuelto nuevamente al cabestrillo, pero con otra idea, como es el pensamiento del ser humano, que es pendular, ¿cierto? Pues es un proverbio romano que dice, simple exigilium veri, la sencillez es la verdad de la naturaleza. Muchas gracias.